Me enamoré de mi psicóloga. Confié en ella con cada parte rota de mí, y ella no solo lo sabía, lo estaba usando. Todo era parte de un experimento. Yo era el experimento. Cuando todo esto empezó, yo estaba pasando por uno de los momentos más duros de mi vida. Tenía 27 años, acababa de perder a mi mamá después de una larga lucha contra el cáncer, y mi relación de 5 años con mi ex terminó de forma brutal. Literalmente, me dejó con un mensaje de voz. Ni una llamada. Ni una despedida decente. Solo un no puedo más con esto, suerte con tu vida. Así que imagínate, en duelo, sin pareja, mi mundo patas arriba. Me sentía vacío, como si flotara todo el tiempo. Mis amigos trataban de ayudar, pero nada me hacía sentir mejor. Me costaba hasta levantarme de la cama. Fue mi hermana quien me sugirió ir a terapia. Bueno, más que sugerirlo, me llevó casi a rastras. Ella también había ido con una psicóloga durante una temporada y me dijo que le cambió la vida. Solo pruébalo una vez, me decía. Si no te gusta, no vuelves. Yo estaba tan desconectado que ni siquiera me resistí mucho. Solo dije ok, como por inercia. Y así conocí a Claudia. Desde la primera sesión, hubo algo diferente. No sé si era su voz tranquila, su mirada directa, o la forma en la que me escuchaba sin interrumpir. Me hizo sentir visto. Realmente visto. Y eso, para alguien que llevaba meses sintiéndose invisible, fue como un salvavidas. Claudia tenía unos 30 y pico, cabello oscuro, mirada profunda y esa energía que te da paz. Era profesional, sí, pero también cercana. Sabía cuándo empujarme a hablar y cuándo quedarse en silencio. Nunca se mostraba condescendiente, y cuando me quebraba en medio de alguna sesión, simplemente me decía, estás aquí, y eso ya es valiente. Yo necesitaba escuchar eso. Las primeras semanas fueron intensas. Hablamos de mi mamá, de cómo me afectaba su ausencia, de mi ex, de mi miedo al abandono. De cosas que ni siquiera le había contado a mis amigos. Era como si Claudia tuviera una llave directa a mis emociones más profundas. Y yo, por primera vez, me sentía seguro compartiéndolas. Poco a poco, empecé a mejorar. Dormía mejor. Comía mejor. Salía más de casa. Mis amigos me decían que me veían más animado, y yo también lo notaba. Pero lo que no me atrevía a decir en voz alta era esto, empecé a sentir algo por ella. Y no era solo gratitud. Era más profundo. ¿Era? Atracción, admiración, cariño. Todo junto. Soñaba con ella. Pensaba en ella incluso fuera de sesión. Me preguntaba cómo sería su vida, si estaba casada, si tenía hijos, si también pensaba en mí cuando apagaba el ordenador. Obviamente, sabía que eso no estaba bien. Que era una barrera ética gigante. Ella era mi psicóloga. Mi terapeuta. Pero no podía evitarlo. Y lo peor, sentía que ella también lo notaba. A veces, cuando la sesión terminaba y se despedía con una sonrisa suave y me decía, nos vemos la próxima semana, notaba una chispa en sus ojos. Una especie de complicidad. Un día, en medio de una sesión particularmente intensa en la que hablé sobre cómo me costaba confiar en la gente, ella me dijo, a veces, abrirse con alguien es el acto más valiente. Incluso si da miedo, incluso si se cruza una línea. Me quedé congelado. ¿Esa frase, la dijo con intención? ¿Estaba hablando en general? ¿O me estaba dando permiso para sentir lo que sentía? Después de eso, empecé a analizar cada palabra, cada gesto. Era como si estuviéramos bailando alrededor de algo no dicho. Y yo, ingenuamente, creí que ella también sentía algo. Pasaron los meses. Mi mejoría era evidente, pero seguía yendo a terapia. No porque la necesitara tanto, sino porque quería verla. Quería estar con ella. A veces deseaba que las sesiones no terminaran. A veces me inventaba cosas solo para tener una excusa para seguir hablando. Y sí, me sentía culpable. Pero también confundido. Hasta que un día, me atreví. En plena sesión, después de hablar de algo completamente diferente, le solté,
Claudia, hay algo que necesito decirte, pero no sé si está bien. Ella me miró con calma y dijo, este es un espacio seguro. Puedes decir lo que quieras. Tragué saliva, el corazón me latía en la garganta, y solté. Creo que estoy empezando a sentir algo por ti. Y no sé qué hacer con eso. Silencio. Un silencio largo. Ella no se inmutó. Solo bajó un poco la mirada, como si lo estuviera procesando, y luego me dijo, es normal que se generen vínculos en terapia. Lo importante es entender de dónde vienen esos sentimientos y qué representan. Yo asentí, pero en el fondo me sentí rechazado. Como si ella hubiera activado el modo automático. La profesional. La que no se involucra. Pero después de esa confesión, algo cambió. Las sesiones comenzaron a sentirse diferentes. No necesariamente incómodas, sino más personales. A veces me hacía preguntas que no venían a cuento. Me pedía que describiera cómo me sentía al verla. Una vez incluso me dijo, ¿y si no fuera tu terapeuta? ¿Qué harías con lo que sientes? Y eso me descolocó. ¿Por qué? ¿Por qué decir eso? ¿Por qué cruzar esa línea? Con el tiempo, los límites se volvieron borrosos. Empezamos a compartir más risas. A veces nuestras sesiones se salían del tema completamente. Me preguntaba por mis gustos musicales, por mis planes de fin de semana. Yo me ilusionaba. Pensaba, esto va más allá. Lo que tenemos, es real. Y aquí es donde todo empieza a volverse raro. Un día, llegué a la sesión y noté que Claudia estaba distinta. Tensa. Tenía papeles sobre su escritorio que no solía tener. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo. Sí, solo estoy organizando unas cosas del proyecto clínico en el que participo. No le di mucha importancia, hasta que escuché su teléfono vibrar. Y vi en la pantalla, sin querer, un mensaje que decía, ¿ya tienes suficiente material del caso de Lucas cuando cierras el proceso? Mi nombre. En un mensaje. Como si yo fuera un caso. Sentí un escalofrío. Ella se dio cuenta de que lo vi, pero fingió que no pasó nada. Yo, por respeto, y porque estaba en shock. Tampoco dije nada en ese momento. Pero esa noche, no pude dormir. Algo no cuadraba. Y entonces me puse a investigar. Busqué su nombre en internet, revisé publicaciones, tesis, artículos. Y ahí fue donde se me cayó el mundo encima. Claudia no solo era psicóloga clínica, también era investigadora en una universidad. Y estaba dirigiendo un proyecto sobre transferencia emocional en pacientes con apego inseguro. ¿Y adivinen qué tipo de paciente describía su trabajo? Exacto. Yo. Cada maldito detalle. Las primeras semanas con Carla fueron mágicas. No tengo otra palabra para describirlo. Sentía que me escuchaba de verdad. Que no juzgaba. Que cada palabra suya me tocaba una fibra que ni yo sabía que tenía. Y sí, lo sé, uno no se enamora de su terapeuta, eso no está bien. Pero es que no fue un clic de un día. Fue algo que se fue colando poco a poco. En cada sesión, me abría más. Le contaba cosas que ni mis amigos más cercanos sabían. Secretos de infancia, traumas, inseguridades, mis miedos con las relaciones, todo. Y ella siempre tenía ese tono calmado, esos ojos atentos, esa sonrisa medio tímida que me hacía sentir seguro. Al principio, lo que sentía era admiración. Pensaba, guau, qué mujer tan inteligente. Pero después de unas cuantas sesiones, empezó a pasar algo raro. Carla también me contaba cosas. Nada comprometedor, claro, pero detalles personales, anécdotas. Como esa vez que me habló de su hermana y cómo le ayudó a salir de una depresión. O de cómo había terminado una relación tóxica hacía unos años. Y yo ahí, escuchándola, sintiéndome especial porque, ¿a cuántos pacientes les contaría esas cosas? Empecé a pensar en ella fuera de las sesiones. Me sorprendía revisando su perfil de LinkedIn, sí, lo encontré, preguntándome qué le gustaba comer, si tenía pareja, si pensaba en mí también. Una tarde, en la sesión número 12, pasó algo que lo cambió todo.
Estábamos hablando de cómo me costaba confiar en la gente. Yo le contaba una historia de una ex que me fue infiel con mi mejor amigo y cómo eso me dejó hecho polvo. Y Carla, en lugar de solo escuchar o hacerme una pregunta tipo ¿cómo te hizo sentir eso?, me dijo, yo también estuve con alguien así, cuesta volver a creer, ¿no? Y ahí, por un segundo, su voz tembló. Lo juro. Hubo una emoción real en sus ojos. Sentí que ese momento no era parte de ningún proceso terapéutico. Era humano. Íntimo. Y me rompió. Salí de esa sesión con el corazón en la garganta. Esa noche no dormí. Estaba convencido de que ella también sentía algo. Después de eso, empecé a ir a terapia no para sanar, sino para verla. Me arreglaba más. Me ponía camisa. Hasta perfume, jaja. Me escuchaba a mí mismo hablar solo para ver cómo reaccionaba ella. Y, no sé si me estaba haciendo ilusiones, pero juraría que a veces me miraba distinto. Un día me animé y le dije, a veces siento que, si nos hubiéramos conocido en otro contexto, serías alguien importante en mi vida. Ella se quedó callada unos segundos eternos. Luego solo dijo, eso lo dices desde el vínculo terapéutico. Pero entiendo lo que sientes. Y sonrió. No me rechazó. No me regañó. Sonrió. Esa sonrisa fue gasolina para mi cerebro obsesionado. Aquí es donde todo empezó a ponerse más raro. Un día la encontré en una cafetería cerca de su consultorio. Yo no la estaba siguiendo, lo juro. Solo pasaba por ahí. Pero cuando la vi, me detuve. Ella estaba sola, leyendo. Pensé en saludarla, pero me dio miedo. Me quedé mirándola desde lejos, hasta que ella levantó la vista. Me vio. Sonrió. Me hizo un gesto con la cabeza. Y yo me acerqué. ¿Te molesto si me siento?, le pregunté. Un ratito, dijo. Esa fue la primera vez que hablamos fuera de terapia. La charla fue casual, corta, pero me dejó con un subidón emocional enorme. Ese día confirmé que lo nuestro era especial. Después de eso, empecé a pensar en dejar la terapia. Porque claro, no se puede ser paciente y al mismo tiempo querer algo más con tu terapeuta. Pero me daba pánico que al irme, ella cortara contacto para siempre. Así que, decidí esperar. Terminar el proceso. Y después, cuando ya no hubiera vínculo profesional, intentar algo. Una cita. Un café. Lo que fuera. Pero mientras tanto, me seguía enganchando más y más. Y aquí es donde empieza la locura real. Después de ese encuentro en la cafetería, empecé a notar pequeños cambios en la dinámica de nuestras sesiones. No sé si era mi imaginación o qué, pero Carla ya no era tan estricta con los límites. A veces nos pasábamos unos minutos del tiempo. Otras veces, hablábamos de temas más personales, incluso cosas sobre su día a día. Y entonces, una sesión cambió todo. Yo estaba particularmente nervioso ese día. Había tenido un mal sueño con ella y sentía que necesitaba decirle algo. Me senté, respiré hondo y solté, Carla, me estoy enamorando de ti. Ella se quedó en silencio. Fueron como 5 segundos, eternos. No se levantó. No me gritó. No me echó. Solo me miró, muy seria, y dijo, eso es importante. Y entiendo que te sientas confundido. Lo mejor sería que empecemos a hablar de un cierre del proceso. ¿Cierre? Esa palabra me cayó como un balde de agua helada. Pero al mismo tiempo, me dio esperanza. ¿Por qué? Porque si cerrábamos, ya no sería su paciente. ¿Entonces? Pregunté, con la voz temblando. Entonces, podemos trabajar juntos para que puedas salir fortalecido. Me respondió, esquivando por completo el subtexto de mi pregunta. No me dio una negativa rotunda. Y eso fue suficiente para que mi cabeza se hiciera 1000 películas. Los días siguientes, sentía como si viviera en 2 mundos. Uno real, donde era un tipo común con una vida medio aburrida. Y otro, donde ella y yo éramos protagonistas de una historia romántica secreta.
Fue durante esa etapa que empecé a hacer algo, bastante estúpido, empecé a escribirle cartas. No se las entregaba, obvio. Pero las escribía como si fueran para ella. Cartas larguísimas. Hablaba de mis sentimientos, de lo que soñaba, de cómo imaginaba nuestras conversaciones fuera del consultorio. A veces, incluso soñaba que vivíamos juntos. Sé que suena obsesivo. Y probablemente lo era. Pero para mí, en ese momento, se sentía como lo más real del mundo. Un par de semanas después, Carla propuso formalmente cerrar el proceso terapéutico. Dijo que habíamos avanzado mucho, que era un buen momento para volar solo. Y yo, acepté. No porque me sintiera listo, sino porque ya tenía un plan. Después de nuestra última sesión, le dije, ¿puedo pedirte un favor? No como paciente. Como persona. Depende del favor, me respondió. ¿Podemos tomar un café? Solo uno. Como dos adultos que se aprecian. Ella se quedó callada. Me miró fijo. Y luego me dijo, eso no es algo que pueda responder ahora. Necesito pensarlo. No dijo no. No dijo sí. Pero de nuevo, dejaba la puerta entreabierta. Salí flotando. Literalmente. Esa semana fue un torbellino de emociones. Revisaba mi celular como loco, por si me escribía. Imaginaba cada posible escenario. Estaba convencido de que, si nos veíamos fuera, sin la presión de la terapia, todo iba a encajar. Y entonces, recibí el correo. Un correo frío. Cortante. Profesional. Hola, Sebastián. Considero que lo más saludable para ti es mantener una distancia clara. Por respeto a tu proceso, y por ética profesional, no aceptaré ningún tipo de contacto fuera del marco terapéutico. Te deseo lo mejor en tu camino. Boom. Así. Sin más. Me quedé en shock. Ni siquiera pude enojarme de inmediato. Solo me sentí, vacío. Estafado. Como si todo lo que habíamos compartido hubiera sido una ilusión mía. ¿Cómo era posible que alguien que me conocía tan profundamente, que me había escuchado llorar, abrirme, confiar, ahora me tratara como si fuera cualquier cosa? Pero lo peor, fue lo que vino después. Porque verán, yo no podía soltarlo. No tan fácil. Empecé a buscar excusas para encontrarme con ella. Pasaba cerca del consultorio, por casualidad. Una vez incluso esperé fuera del edificio solo para verla salir. No le hablé. Solo la vi. Y ahí me di cuenta de algo que me congeló el alma. Salía acompañada. De un hombre. Uno alto, delgado, con barba. Se reían. Y por cómo lo miraba ella, supe que no era cualquier persona. Esa imagen me dio vuelta la cabeza. No por celos. O al menos no solo por eso. Sino porque sentí que todo lo que habíamos compartido, todo lo que yo había sentido, no significaba nada. Esa noche, tomé una decisión drástica. Volví a leer todos los correos que habíamos intercambiado. Releí mis notas. Mis cartas. Y empecé a atar cabos. Había algo raro. Algunos de sus comentarios. Algunas preguntas que me había hecho durante las sesiones. Como si quisiera llevarme a ciertos temas. Ciertas emociones. Y entonces recordé una frase que dijo una vez, a veces, nuestras emociones también sirven para observarnos, no solo para sentir. En ese momento no entendí. Pero ahora tenía sentido. Y aquí es donde se pone retorcido de verdad. Un amigo mío, que estudia psicología, me contó que algunas universidades hacen experimentos con voluntarios. A veces incluso con actores. Que los psicólogos en formación pueden hacer prácticas en contextos controlados. Con pacientes reales que no saben que están siendo parte de un estudio. ¿Y si eso era lo que había pasado? ¿Y si yo no era un paciente real, sino un sujeto de observación? La idea me pareció tan ridícula al principio que me reí. Pero mientras más pensaba, más me obsesionaba. ¿Y si ella nunca me quiso ayudar realmente? ¿Y si solo era parte de su tesis?
O peor, de algún experimento sobre transferencia emocional o apego. Todo eso se volvió una espiral. Ya no podía dormir. Empecé a investigar su nombre. Busqué publicaciones académicas. Encontré un artículo en una revista universitaria firmado por una Carla M. El título, La construcción emocional en contextos terapéuticos controlados. Un estudio de caso sobre la transferencia romántica. ¿Coincidencia? Después de encontrar ese artículo firmado por Carla M., mi mente entró en una especie de paranoia. No estaba 100% seguro de que fuera ella, pero ¿y si sí? ¿Y si todo lo que yo sentí fue manipulado? ¿Y si fui parte de un experimento emocional y nunca me lo dijeron? Decidí hacer algo que probablemente no debía haber hecho. Contacté a uno de los autores que aparecía como CEO escritor del artículo. Le mandé un correo desde una cuenta anónima, fingiendo ser un estudiante interesado en el tema. Le pregunté si el caso presentado era real, si se había trabajado con pacientes verdaderos, y sobre todo, si la psicóloga Carla M. aún trabajaba con ellos. No esperaba respuesta. Pero me contestaron. Y lo que me dijeron me dejó helado. El estudio mencionado fue parte de una investigación de campo autorizada por el Comité Ético Universitario. Los participantes firmaron consentimiento informado con términos adaptados, sin saber la naturaleza exacta del análisis hasta después del cierre del caso. No mencionaban nombres. Pero la frase sin saber la naturaleza exacta me hizo sentir un asco profundo. ¿Cómo que no sabíamos la naturaleza? ¿Cómo que firmé algo sin saber que estaba metiéndome en un experimento? Y ahí fue cuando caí en cuenta, sí, había firmado un montón de papeles cuando empecé con Carla. Uno de ellos era larguísimo, en letra chica, lleno de jerga legal. Yo, en ese entonces, solo quería ayuda. Ni lo leí completo. ¿Y si ahí estaba la trampa? Mi confianza estaba por los suelos. Me sentía humillado, manipulado, usado. Ya no era solo un corazón roto. Era un sujeto de laboratorio que había sido puesto a prueba emocionalmente. Y lo peor, sin saberlo. Pero eso no fue lo más grave. Unos días después, mi amigo el que estudiaba psicología me mostró algo que me dejó sin aliento. Oye, mira este simposio online, me dijo. Van a presentar varios estudios de casos sobre transferencia emocional. Tu exterapeuta va a hablar. ¿Mi qué? Efectivamente, en el programa aparecía, Carla Morales, respuestas emocionales en el contexto clínico. Límites éticos en dinámicas de transferencia. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué iba a decir? ¿Iba a hablar de mí? La charla era por Zoom, abierta al público. Me conecté con una mezcla de rabia, miedo y un poquito de esperanza absurda de que no fuera lo que pensaba. Pero sí lo fue. Obviamente no mencionó mi nombre. Pero hablaba de un paciente joven con historia de abandono emocional, con rasgos idealizados de apego. Habló de cómo el paciente proyectó deseos románticos en su terapeuta. Y lo peor, cómo ella y su equipo observaron el proceso con fines formativos. Yo estaba temblando. ¿Literal? ¿De verdad estaba viendo a la mujer que me escuchó llorar, hablar de mi dolor como si fuera una estadística? La charla terminó y me quedé mirando la pantalla, en shock. Quería gritar. Quería romper cosas. Quería, no sé. Desaparecer. Pero hice algo diferente. Le escribí. Sí, otra vez. No tenía esperanza de que me respondiera, pero necesitaba sacarlo de mi pecho. Le dije todo. Que me había conectado, que sabía lo del artículo, lo del estudio, el simposio. Que me sentía traicionado, cosificado, expuesto. Que si alguna vez sintió algo humano por mí, aunque fuera respeto, que me lo dijera. Pasaron días sin respuesta. Hasta que, un viernes en la tarde, recibí un mensaje escueto: Hola, Sebastián. Lamento sinceramente cómo te sientes. No puedo discutir los detalles de investigaciones pasadas. Te deseo paz. Eso fue todo. Ni una disculpa real. Ni una explicación. Nada. Y entonces lo entendí, nunca fui más que un caso clínico para ella. Nunca me vio como una persona completa.
Solo como un ejemplo útil para una presentación. Un fragmento emocional que podía diseccionar, analizar y archivar. Pero lo peor fue el sentimiento de haber perdido algo más que mi dignidad. Había perdido la capacidad de confiar en alguien que, se suponía, estaba ahí para ayudarme. Después de ese último correo frío, cortante, casi corporativo, me quedé con una sensación muy oscura en el pecho. No sabía si quería llorar, golpear una pared o simplemente acostarme a dormir durante una semana. Había algo profundamente hiriente en cómo ella lo manejó todo. Como si mi dolor fuera un simple efecto colateral, como si nada de lo que sentí importara. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Estaba a punto de ignorarla, pero algo me impulsó a contestar. ¿Sebastián? Preguntó una voz de mujer, algo nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Mariana. No nos conocemos, pero creo que tenemos algo en común. Estuviste en terapia con Carla Morales, ¿cierto? Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué era esto? ¿Cómo sabes eso? Le pregunté, ya paranoico. Porque yo también fui paciente de ella, y también me enamoré. Y también descubrí que todo era parte de un maldito experimento. ¡Boom! Sentí como si me cayera un rayo. No era solo yo. No era una situación aislada, un accidente profesional, una historia de transferencia emocional mal manejada. No. Era un patrón. Algo sistemático. Precalculado. Mariana me explicó que había conocido a Carla en un taller de apoyo emocional en la universidad. Que también se sentía sola, vulnerable. Que Carla fue dulce, paciente, hasta que no lo fue más. Y luego apareció en una investigación académica sin que ella lo supiera. Lo que me contó era casi calcado a mi historia. El mismo estilo de manipulación sutil. El mismo abandono emocional disfrazado de proceso terapéutico. Nos quedamos hablando por horas. Fue terapéutico, irónicamente. Poder compartir lo que viví con alguien que me entendía, que también había sentido esa mezcla de amor, rabia, traición y culpa. Y ahí, hablando con Mariana, se me encendió una idea. ¿Y si no somos los únicos? Le dije. ¿Tú crees? No lo sé. Pero si a ti te pasó. Y a mí me pasó, ¿y si hay más? Así que hicimos algo que parecía una locura, pero que resultó ser una bomba. Creamos una cuenta anónima en redes sociales, con el nombre Víctimas de Carla M. Publicamos nuestras historias, sin nombres reales, con los detalles que solo alguien que lo hubiera vivido podría conocer. Y empezaron a llegar mensajes. Primero uno. Luego otro. Luego decenas. Historias parecidas. A veces exactamente iguales. Jóvenes, en su mayoría hombres, que fueron pacientes de Carla. Todos con relatos de una conexión especial, que terminó en un abandono frío. Algunos incluso recordaban haber firmado ese contrato raro al inicio. Fue ahí cuando lo decidimos, ya no íbamos a quedarnos callados. Reunimos toda la información posible. Capturas, correos, publicaciones académicas, testimonios, anónimos o no. Y presentamos una queja formal ante la universidad y el Comité Ético de Psicología. Y eso no fue todo. Uno de los chicos que se unió a nuestro grupo era abogado. Nos ayudó a preparar una denuncia colectiva. No sabíamos si llegaríamos a algo penal, pero al menos queríamos que se investigara. Que quedara constancia de lo que hizo. Que no pudiera seguir jugando con las emociones de la gente como si fueran piezas de ajedrez en su maldito tablero, de tesis doctoral. La universidad, al principio, se quiso lavar las manos. No hay pruebas de conducta inapropiada, decían. Todo estaba debidamente firmado. Pero entonces un periodista nos contactó. Alguien que vio la cuenta en redes. Le interesó el caso. Y así, nuestra historia salió en un reportaje especial sobre abusos éticos en la psicoterapia. Ese reportaje lo cambió todo. Después de que salió al aire, las redes explotaron. Gente comentando, compartiendo, opinando. Otros expacientes empezaron a aparecer.
La presión pública obligó a la universidad a abrir una investigación formal. Y sí. Finalmente Carla fue suspendida de su cargo. No sé si la despidieron oficialmente, pero su nombre desapareció de todos los directorios. Cerró sus redes. Y no volvió a aparecer en ningún evento académico. ¿Justicia? No lo sé. Pero sí sentí algo parecido a la paz. Un día, semanas después de todo ese caos mediático, recibí un correo sin remitente claro. Era solo un texto, nunca quise hacerles daño. Me equivoqué al cruzar límites que no comprendí del todo. Ustedes fueron más que un experimento. Lo siento. No decía quién lo enviaba, pero no hacía falta. Lo leí una vez. Luego otra. Y después lo borré. Porque ya no necesitaba una disculpa. Ya no necesitaba entenderla. Lo que necesitaba, era recuperar mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso era posible. Han pasado algunos meses desde que todo estalló. Desde la denuncia colectiva, desde que Carla desapareció del mapa, desde que dejé de buscar respuestas en los lugares equivocados. Y aunque no fue fácil, hoy puedo decir que estoy mejor. No estoy completamente curado ni nada de eso. Todavía hay días en los que me pregunto si todo fue real. Si de verdad sentí amor, o si solo fui manipulado para encajar en una hipótesis de investigación. Pero lo que sí sé, es que lo que viví fue válido. Que mi dolor fue real. Que mi historia importa, incluso si alguien la usó como objeto de estudio. Empecé terapia con un nuevo psicólogo. Esta vez fui más cauto, más desconfiado, pero poco a poco he podido reconstruir mi autoestima, mi confianza en las personas, y en mí mismo. Sigo en contacto con Mariana y algunos de los chicos que formamos el grupo. Nos ayudamos mutuamente, como una especie de círculo de apoyo. Y la verdad, eso ha sido una de las pocas cosas buenas que salieron de todo este desastre. ¿La amo todavía? No. Pero por mucho tiempo confundí lo que sentía por ella con lo que necesitaba sentir por mí mismo. Y ahora lo entiendo. Mi historia no es perfecta. No tiene un final de película. Pero si algo aprendí, es que no todo lo que brilla en la consulta es oro. Y que el corazón, por más dañado que esté, siempre encuentra la forma de volver a latir. Así que sí. Me enamoré de mi psicóloga. Y sí, fue todo un experimento. Pero no soy el sujeto de nadie más. Ahora, por fin, soy el protagonista de mi propia historia.